Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios sea con todos ustedes. Y en esta hora estamos aquí una vez más para transmitirles y compartirles un mensaje más de la bendita y gloriosa palabra de Dios. El mensaje que les quiero compartir en esta ocasión, en esta hora, en este momento, es un mensaje muy importante. Ojalá y usted pueda prestar un poquito de su atención a este mensaje. Este mensaje lo he titulado de la siguiente manera. Este mensaje lo he titulado con el título siguiente: la palabra de Dios, para bien o para mal, a todos nos alcanzará. Óyalo bien y presta atención a este mensaje. La palabra de Dios, o para bien o para mal, a todos nos alcanzará. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo es eso? La palabra de Dios dice por ahí en San Mateo 24:35, Jesucristo hablando, digo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Quiere decir que la palabra del Señor se ha de cumplir tal cual está dicha y tal cual está escrita. En nadie, pero en nadie, la palabra de Dios se quedará sin cumplir. La diferencia es que para con unos se va a cumplir para bien y para con otros se va a cumplir para mal. Y usted dirá, pero ¿cómo está eso? ¿Sabe cómo está esto? Déjeme se lo explico. La palabra de Dios, o para bien o para mal, a todos nos alcanzará y en todos se nos cumplirá. O para bien o para mal. Pero la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios no va a quedar sin cumplirse en todos los seres humanos. O para bien o para mal, la palabra de Dios se cumplirá, nos alcanzará. ¿Sabe cómo está esto? ¿Sabe cómo es esto? ¿Por qué le digo que va a haber una diferencia entre unos y otros? En unos se va a cumplir para bien. ¿Sabe en quiénes se va a cumplir para bien y para bendición? En quienes acaten a la palabra de Dios. En quienes crean a la palabra de Dios. En quienes obedezcan a la palabra de Dios. En ellos se cumplirá la palabra de Dios para bien, para bendición. Pero en los otros, en el otro grupo, que triste y lamentablemente es la mayoría, es en aquellos que no acaten a la palabra de Dios, que no quieran oír y menos creer a la palabra del Señor. Por lo tanto, mucho menos la obedecen. Podemos llamarlos desobedientes a la palabra de Dios. Bueno, si en los obedientes a la palabra de Dios se les va a cumplir la palabra de Dios para bien y para mucha bendición de sus vidas, y más, para los desobedientes, para los incrédulos, se les cumplirá la palabra de Dios, pero para mal, para destrucción. ¿Por qué? Porque ellos así lo eligieron. A cada uno Dios nos dio inteligencia, sensibilidad y voluntad. Y por ahí en Deuteronomio capítulo 30, dice la palabra del Señor. Por ahí encontramos a Dios hablándonos y diciéndonos algo muy importante, y hasta lo vamos a leer más seguro, para que quede más directamente y clara la cita. Deuteronomio capítulo 30, versículos 18 y 19. Leemos que dice así: protestoos hoy, que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasáis el Jordán para poseerla. Pero mire, presten atención al versículo 19. Dice Dios:
A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Óigalo bien. Aquí está claro que Dios nos ha dado inteligencia, sensibilidad y voluntad. Quiere decir que nos ha dado la libertad y la capacidad de elegir entre si obedecemos a la palabra de Dios o desobedecemos a la palabra del Señor. Dice también la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice así: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga, aquí está. Los que oigan a Dios, le presten atención a Dios, le escuchen, le atiendan, le crean y le obedezcan, poniendo por obra su palabra, sus preceptos y sus mandamientos. ¿Qué dice? También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí aparece una lista de bendiciones para los que oigan, crean y obedezcan a Dios. Pero también en el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio también leemos esto. Dice el versículo 15: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí está para los desobedientes, que no quieran oír, que no quieran creer a Dios y a su palabra, y mucho menos quieran obedecer. Bueno, delante de nosotros Dios ha puesto la bendición y la maldición. Nosotros somos quienes decidimos qué nos va a seguir, qué nos va a perseguir, si la bendición o la maldición, si la vida o la muerte, si el bien o el mal. Nosotros decidimos por nuestra propia voluntad si obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. Por eso, hermanos, hermanas, es importante, muy importante, que usted y yo pensemos seriamente. Pensemos seriamente. Nosotros mismos elegimos qué nos persiga, qué nos siga, si el bien o el mal, si la bendición o la maldición. La palabra de Dios a todos nos alcanzará y en todos se nos cumplirá. En nadie, y en absolutamente nadie, quedará la palabra de Dios sin cumplirse, como está dicha, predicha y escrita. La palabra de Dios, o para bien o para mal, nos alcanzará y en todos se nos cumplirá. Nadie escapará del cumplimiento de la palabra de Dios, ahora para bien o ahora para mal. Vuelvo a repetir: a los obedientes a la palabra de Dios y que le creyeron a la palabra de Dios, por lo tanto la obedecen y la ponen por obra, les espera una grande y rica y abundante bendición.
se les cumplirá en los que crean la palabra de Dios y la obedezcan, la pongan por obra, se les cumplirá para bien y mucha bendición de ellos o de ellas. Pero para los desobedientes e incrédulos, que no quieran, por su necedad, por su orgullo y soberbia, no quieran oír, creer y obedecer la palabra de Dios y menos ponerla por obra, no les quedará otra cosa más que en ellos. Sí, también se les cumplirá la palabra de Dios en ellos, en ellas, pero para mal y para destrucción y hasta para condenación. Porque lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dios no puede ser burlado ni será burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiero leer una parte de la Biblia de lo cual me ha venido esta inspiración, creo que de parte de Dios. Éxodo capítulo 9, dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 9, versículos 18 hasta el versículo 25. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Éxodo capítulo 9, versículos 18 al 25, leemos que dice así: He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así mismo hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Miren, hermanos, miren, hermanas, en esta parte escritural encontramos una de las plagas que tuvo que subir Egipto. Todos sabemos que a Faraón y a su pueblo egipcio le vinieron 10 terribles plagas. Y esta de la plaga del granizo y con fuego fue una de ellas. Pero en esta parte que hemos dado lectura, hermanos, yo encuentro que Dios siempre a todos nos da un llamado, una advertencia, una alerta y una oportunidad. A todos. Mire, Egipto estaba totalmente dado a la idolatría, hundido en la idolatría. Para todo tenían Dios. Para cada cosa tenían un Dios. Tenían demasiados dioses. Y a todos los adoraban, los veneraban y les pedían y les oraban. Por lo tanto, todos pudiéramos decir
que estaban alejados del Dios del cielo, del Dios verdadero, del Creador. Estaban resueltos a perdición, a morir y hasta condenación. Pero miren, Dios aquí, al anunciar esta plaga del granizo con fuego, que destruiría hombres, humanos y animales, Dios les da una palabra con una gran oportunidad a quienes quisieran librarse de esa plaga o de esa destrucción que vendría a Egipto. Mire cómo dice Dios a través de Moisés y de Aarón: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y aquí le da un mandato o consejo, como usted lo quiera ver. Dice el 19: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. Mire, Dios le está dando oportunidad al faraón y a todos los egipcios de librarse de esa plaga, de salvarse de esa plaga, de librarse, de salvarse de la muerte y de la destrucción. Dios siempre bueno y misericordioso, dando siempre una oportunidad y al final una última oportunidad. Mire lo que dice el versículo 20: de los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Quiere decir, los que oyeron, creyeron y obedecieron a la palabra de Dios, que creyeron que lo que Moisés y Aarón les estaban diciendo venía de parte del Dios del cielo, y que creyeron que si ellos acataban a la palabra de Dios, tanto ellos como sus animales, tanto ellos como sus ganados y sus familias y sus siervos se librarían de la muerte y de la destrucción que traería el granizo con fuego. Por lo tanto dice: de los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Obedecieron, demostraron que creyeron y la libraron, como decimos. Pero dice más: mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Mire, el que dijo eso a lo mejor ni es cierto. Dijeron: será, a lo mejor nomás son palabras. Como ahora, unos que otros por ahí creen a la palabra de Dios, pero otros muchos por ahí dudan y no creen a la palabra de Dios, por lo tanto no la obedecen. Pero quienes obedezcan, en ellos se les cumplirá la palabra de Dios para bien y mucha bendición, y hasta para salvación. Pero los que no crean ni obedezcan, en ellos también se les cumplirá la palabra de Dios, pero para mal, para destrucción y hasta para condenación. Y tras de ellos no irá nada más que maldición. Tras de los que crean y obedezcan la palabra de Dios, irá el bien y la bendición, y hasta la salvación. Por eso, hermanos, hermanas, prestemos atención a esto. Hagamos una pregunta: ¿le estamos prestando oído y atención a Dios y a su palabra? ¿La creemos y la obedecemos? ¿La ponemos por obra? Sin duda se cumplirá en nosotros la palabra de Dios para bien y para mucha bendición, y hasta para la salvación de nuestra alma. Pero cuidado, no sea que usted sea incrédulo o incrédula a Dios y a su palabra, por lo tanto no la obedezca ni la ponga por obra. A usted
no quisiera decirlo. Usted puede ser incrédulo. Usted puede ser desobediente a Dios y a su palabra. Usted puede ignorar a Dios y a su palabra. Si quiere, hágalo. Pero sabe que le va a seguir la maldición y la destrucción. En usted se cumplirá la palabra de Dios, pero no para bien, sino para mal, para destrucción. Y le va a seguir y perseguir la maldición hasta destruirlo. ¿Solo por qué? Por no querer oír la palabra de Dios, y por no querer obedecerla, y por no quererla poner por obra. Por no seguir y obedecer el mandato de Dios y acatar al consejo sabio de Dios. Hermanos, hermanas, esto es serio. Miren lo que dice más. Dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así me hirió el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Por eso le digo, quienes obedecieron y recogieron sus ganados y sus siervos, y se refugiaron en su casa, tal cual Dios se los había hecho a través de Moisés y Aarón, quienes obedecieron y acataron la palabra de Dios, la libraron, se libraron de la destrucción y hasta de la muerte. Solamente porque, mire, simple, solamente por obedecer el mandato de Dios, solamente por obedecer la palabra de Dios. Vea qué importante es obedecer la palabra de Dios, qué necesario es ser sabio y obedecer la palabra del Señor. Y vea qué insensato y necio es desobedecer la palabra de Dios. El hombre se puede poner en contra de Dios, pero esto no le va a llevar a nada bueno. Le va a llevar a destrucción, perdición, condenación y hasta muerte eterna. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, las mujeres sean salvas y que vengan al conocimiento de su verdad. Por eso Dios le habla. Si usted se encontró conmigo, no es casualidad. Si usted está desobedeciendo, pero todavía tiene vida, arrepiéntase. Pídale a Dios perdón y deje de desobedecer a Dios y obedézcalo. Y usted vivirá. Y vivirá eternamente con Dios en el reino de los cielos. Haga la voluntad de Dios. Arrepiéntase. Busque a Dios. Entréguese a Dios. Y verá que le perseguirá la bendición y también la salvación, que es Dios mismo en usted, hermano, hermana, amigo, amiga. Y si usted está obedeciendo y la bendición está con usted por esto mismo, y la salvación también está con usted por ahora por la fe, siga fiel y firme obedeciendo a Dios y a su palabra, y muy pronto la salvación y la vida eterna se hará en usted toda una gran y plena realidad que usted disfrutará en el cielo con Dios por toda la eternidad. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, la palabra de Dios, que le quede a usted claro, la palabra de Dios, o para bien o para mal, nos alcanzará y en todos se nos cumplirá. No habrá ninguno, ni siquiera uno, en quien la palabra no se debe cumplir. O para bien o para mal, por obediente o por desobediente, en él o en ella, la palabra se cumplirá. Aunque va a haber una diferencia. En unos para bien porque obedecieron y acataron la palabra de Dios, y en otros para maldición y perdición y condenación y destrucción porque desobedecieron y desacataron a la palabra de Dios. Esto queda claro para todos. Si usted quiere seguir desobedeciendo
ya sabe que lo va a perseguir, que lo va a alcanzar y dónde va a acabar. En el lago de fuego, si usted no se arrepiente. Pero si usted se arrepiente, usted podrá también ir al cielo. Arrepiéntase y hágase obediente. Si tiene vida, tiene oportunidad y tiene esperanza. Y vuelvo a repetir esto, y si usted está obedeciendo, siga obedeciendo y cuídese. No vaya a caer en desobediencia en algún momento. Tenga mucho cuidado. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y al final, Dios nos coronará con la corona de salvación y de vida eterna en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha bendición y edificación. Dios sea con ustedes, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios presta la vida, nos vemos en otra ocasión. Si no, nos vemos en el reino de los cielos con Cristo, porque Él está muy presto a venir por la iglesia. Solo asegurémonos de estar preparados y bien apercibidos para irnos con Él. No vaya a ser que nos vaya a tomar por sorpresa, nos vayamos a quedar y vayamos a lamentarnos terriblemente hasta por toda la eternidad. No, hermanos, limpiémonos de toda la vieja levadura y seamos nueva masa y consagrémonos y santifiquémonos para nuestro Dios, y así podamos irnos con Dios. Busquemos la paz con todos y la santidad para que podamos ver a Dios y estar con Dios y gozarnos con Dios para siempre en el reino de los cielos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima, si Dios nos concede. Aleluya. Amén, amén y amén.